Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a este día viernes. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, viernes 9 de julio. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares, poder llevarles desde luego todos los acontecimientos que han sido marcados periodísticamente a un debate, a un análisis como lo es este programa, que lo que busca y pretende es formar criterios en cada uno de ustedes y por supuesto que ese pensamiento se ponga a prueba construyendo usted su propia lectura de país. Así es que desde ya bienvenidos a esta edición especial de su programa Diálogo con Ernesto López y por supuesto queremos saludar a nuestros invitados de esta mañana. Tania Pastor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Tania. Muy buenos días. Gracias Ernesto, un saludo a todos ahí en el panel. Ya alcancé a ver a Marvin, a Alin Valdivieso, pero me imagino que también está don Ronald. Un saludo también a toda la audiencia. Sí, bien escurredizo lo vemos ahí al fondo, pero ahí está, ¿eh? Algo sospechoso. Algo sospechoso. Lo hemos puesto en la esquina. Lo hemos puesto, lo mandamos a la esquina. Soy de los de la esquina, Tania, hoy. Sí. Bueno, bienvenido, Ronald. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a mis compañeros del panel. Buenos días a Tania, aquí en la distancia. Gracias. Y por sobre todo, buenos días a usted que nos deje entrar a su hogar. Gracias, Julio Valdivieso también. Buenos días a la audiencia, compañeros del panel, a la doctora Tania. Un gusto estar aquí, esperando que este sea un buen día para el debate. Así es, Marvin, gracias por acompañarnos. También, gracias, bienvenido. Buenos días. Bueno, recuerden ustedes que nosotros colocamos sobre la mesa los temas y cada uno de los expositores hace sus propias argumentaciones. Por tanto, este programa es una vitrina de exposición de esos elementos importantes que le ayudan a construir su lectura y por consecuencia dejar en claro que nuestro programa lo que busca es precisamente ese objetivo y no atacar o desmerecer o favorecer a alguien o algún sector en particular. Así es que desde ya, bienvenidos. Bueno, hay ya nuevos elementos, nuevas, digamos como nuevos investigaciones sobre el caso de Haití, que ha sido una situación que esta semana ha copado mucho el problema. Don Ronald, vamos a ver cómo usted examina esta situación. Bueno, pobrecito Haití, ¿verdad? Siempre le toca lo peor de lo peor. Es el país más pobre de América. Después seguimos nosotros, por supuesto. Venezuela. Venezuela ahora, ¿verdad? Hoy Venezuela, aunque tiene tanta riqueza, es el segundo. Y políticamente pues viene Haití, desde que tengo uso de razón, dando traspiés y traspiés. El último golpe de Estado allá en el 2003, creo, ¿verdad? Fue allí, hoy otra vez. Y hoy con asesinato, ¿verdad? Hoy no fue un golpe de Estado, fue un asesinato, magnicidio. Y después coronado con un gran terremoto que creo que fue marcado por la historia de... Bueno, ahí murió uno de los grandes... Sí, Gerardo Lechevalier, ahí murió en un terremoto. Y Félix Ulloa, que estuvo ahí un tiempo también designado, sí, el vicepresidente, y luego, gracias a Dios, creo que estaba acá en la misma época. O estaba, pero como que había salido. Algo. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, hombre. Entonces es una situación muy trágica, ¿no? Trágico, caótico, no sé cuándo va a salir a Haití de esto, pero la historia, o sea, la enseñanza que nos deja esto es que mientras no haya estabilidad política en un país, mientras la clase política no madure y gobierne con madurez, Haití es el ejemplo clásico, es el peor ejemplo de una política violenta, corrupta, inmadura, metida en muchas cosas, ¿verdad? Porque ahí hay más que... Empezamos a ver la punta del iceberg, pero ahí hay demasiadas cosas. Solo imagínense el comando ese, 20 y tantas personas, ¿verdad? 26 personas colombianos, 28. haitianos, 28 norteamericanos. O sea, ¿quién lo mató? Obviamente no se puede decir ni se puede saber, ¿verdad? Y menos en tan corto tiempo.
pues que si fueron esos, pues ojalá que hayan sido esos, porque ya los capturaron, ya los tienen y la investigación puede ir por buen camino, ¿verdad? Okay. Esa sería mi posición. Vamos a ver cómo tú estás viendo esto desde la óptica de los acontecimientos. Ahí están las detenciones. Bueno, la población les quería tomar la venganza por sus propias manos, ¿no? Tania. Sí, bueno, en realidad Haití, un país que ha tenido alrededor de 20 presidentes en menos de 35 años, hay que ver, es decir, se condena completamente lo sucedido. Yo creo que nada justifica lo que pasó, que asesinen a un presidente, porque la Constitución dice que él se queda a los 5 años, como incluso también decía Marvin el miércoles en el panel de radio, pero comenzó después, entonces avalado por potencias extranjeras, digámoslo así, él se iba a quedar un año más, al 2022, cuando la Constitución no dice eso. Eso quiere decir que hay algo detrás de Haití en todos estos años que no es tan positivo que digamos desde la injerencia extranjera, porque Haití, nadie se metió nunca con Haití, con todo lo que ha venido pasando en Haití desde hace mucho tiempo. Ahora se iba a quedar un año más el presidente cuando la Constitución no dice eso. Entonces, ¿qué pasa? A veces avalamos la Constitución y a veces no, o es que en realidad pues todos sabemos que había un voto en Haití que era utilizado también por lo del tema de Venezuela. Es decir, aquí, como siempre, la geopolítica es parte importante de lo que sucede, porque ¿cómo es que en Haití nadie metió las manos desde antes y en otros países sí las quieren meter? O es que como Haití no tiene petróleo, como Haití, es decir, ¿por qué algunos países tienen la bendición de los grandes poderosos del mundo? Y al contrario, es decir, aquí vemos cosas bien extrañas, vemos Haití, vemos Bolivia, lo que pasó en Bolivia, vemos en Colombia que no hay pronunciamiento, vemos el apadrinamiento de lo que hace Israel, vemos un montón de situaciones. Sí. Y entonces uno se queda pensando, bueno, y entonces, ¿qué es lo que tenemos en El Salvador? Que se quieren venir a meter a decirnos qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer, y cómo lo tenemos y cómo no lo tenemos que hacer. Entonces, muy aparte del tema de lo... Es decir, ni siquiera encuentro palabras de lo atroz, 26 colombianos, 2 personas nacionalizadas estadounidenses, según escuché en las noticias, es decir, y con las armas con las que se realizó todo esto, completamente algo, no es, a mí no me parece que sea de un grupo del interior, sino que esto ha sido a una escala mayor. Ya desmintió también a Estados Unidos que tuviera algo que ver la DEA, pero me parece que el símil en relación al tema de la geopolítica con Haití y otros países, El Salvador incluido, es importante que tengamos esa visión y hagamos un aporte también. Qué interesante tu análisis. Vamos a ver, Marvin. Hay una cosa que decíamos el miércoles que es necesario establecerla para entender los antecedentes de lo que está pasando, pues. Y es que, el presidente asesinado tenía que haber entregado el poder el 7 de febrero de este año. Porque la Constitución haitiana establece que a pesar de que el presidente tomara posesión no en la fecha que le corresponde, el periodo hay que respetarlo, es decir, se respetan los 5 años. En Haití hubo elecciones en el 2015, pero hubo un gran relajo político que la oposición no aceptó el resultado y ya no se pudo llevar a cabo la segunda ronda, ¿verdad? Que la ganó para ir a la segunda ronda el presidente asesinado y la oposición, que es un partido conservador, digamos, ¿verdad? Es la derecha haitiana. Entonces hicieron un gran escándalo que no pudo haber segunda ronda. Entonces el Congreso nombró, la Constitución establece que el Congreso puede nombrar un presidente interino. Y lo nombraron. Y las elecciones se hicieron hasta el 2016. Juvenal Moïse tenía un gran apoyo popular que gana, fíjate, las elecciones con el 55% de los votos y ya no hubo necesidad de una segunda ronda. Y toma posesión el 7 de febrero del 2017. Entonces, hace como... Un año después. Un año después de que tuvo que haberlo tomado. Hace, digamos, un año y medio tuvo que haber habido elecciones para Parlamento, ahí hay Senado y Cámara, y no hubo. Por el mismo, digamos, desorden político en que Haití se suele involucrar, ¿no? Es un pueblo bien pasional. Entonces el presidente Moïse deshizo el Parlamento, les dijo, como no hubo elección, pues ustedes ya vencieron su término y ya no hay Parlamento, y lo deshizo. Está bien. Luego
pero esa lógica no se le aplicó a él el 7 de febrero. No. El 7 de febrero él dijo, miren, es que yo debí de haber asumido en el 2016, pero asumí en el 2017. Y la Constitución dice que el periodo es 5 años y yo voy por 4. Entonces yo voy a entregar el poder el otro año, el 7 de febrero del 2022. Entonces surgió un problema, la oposición conservadora, la sociedad civil, organizan y nombran a un presidente interino. Eso no está en la Constitución. La oposición polarizada, ¿verdad? Nombran al presidente de la Corte, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente interino, y el presidente Morsi lo que hace es destituir al magistrado y destituir a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Golpe de Estado. Y se queda él solo. Y ha venido gobernando por decreto. Esto obviamente hizo que se polarizara más la situación en Haití. Aumentó, digamos, la delincuencia, específicamente los secuestros, en un 200%. La corrupción en el gobierno fue galopante y esto generó, pues, ha venido a terminar en lo que pasó el miércoles, que un comando de mercenarios ingresa a su residencia y lo asesina. Ok, vamos a ver, Julio, para un poco cerrar este análisis que creo que no podemos invisibilizarlo, sobre todo por la condición per se que ha tenido de reacciones en la geopolítica y estudiarlo de manera de geopolítica. Bueno, en primer lugar, no hay ninguna causa que pudiera justificar la acción. Eso está descartado. Creo que todos coincidimos que a estas alturas, en pleno siglo XXI, estemos todavía viendo uno de los métodos, independientemente, Marvin, de si estaba en forma ilegal, si tenía o no la legitimidad para estar. Ese es el método el que deberíamos de rechazar. Y creo que ya la condena está, pero creo que debe haber también algún cierto tipo de complicidad interna, porque no puede ser que una casa de un presidente de la República no tenga la seguridad meridianamente que exige. Mínima. Y la gran pregunta es quién está detrás de todo eso. Bueno, esa va a ser la conclusión, pero tenés que empezar de adentro. ¿Cómo es posible con ese tipo de juguetes que andaban? No es... de un cualquier fusil. Ahora, la conclusión, digamos, si en un primer momento, y esto en honor al análisis geopolítico, es que el último golpe de Estado que tú decías fue en el 2003 y se lo dieron a Jean-Bertrand Aristide. Sí. Él cuenta, porque él está vivo, que un grupo de militares estadounidenses se presentó a su casa, le dijeron que se vistiera, lo agarraron, lo llevaron al aeropuerto y lo fueron a dejar a Sudáfrica. Eso lo dice Jean-Bertrand Aristide. O sea está ahí escrito, pues. Bueno, sí, entonces, y eso fue en el 2003 y nunca se dijo nada de eso. Ojo con esto. Yo creo que todavía era la era de los golpes de Estado famosos de aquella época. En Honduras lo fueron a dejar a Costa Rica. Entonces, déjame concluir un poco, me parece, Julio. ¿A dónde te quiero decir? Que estos no son, dijéramos, por obra y alguien dijo hay que hacer esto y se hace de esta manera. Estos son crear condiciones para tratar, dijéramos, de justificar cualquier tipo de acción. ¿Cómo entraron estas personas? En el poco video que uno tiene acceso, una casa que no reunía medianamente las condiciones de seguridad. Sí. Entonces creo que va a ser interesante. Y es una zona privilegiada y residencial. Pero acordate lo que significa un presidente de la República, pues. O sea, no me refiero a la persona, sino al cargo que debe ostentar, ¿verdad? Y el tema de seguridad, los tipos de protocolos que debe tener, es más, la seguridad de los presidentes las ejerce el Estado Mayor Presidencial, es decir, tiene todo, por lo menos aquí en El Salvador, ¿verdad? Toda la connotación que esto puede llevar. Ahora, yo no descarto, ¿verdad?, de que también puedan haber otro tipo de intereses en este tema. Llamó la atención que en menos de 12 horas habían capturado a 26 personas, es decir, ¿por qué esa logística tan rápida para detectar? Pero es que entiendo que la denuncia ciudadana fue importante, de hecho, ellos empezaron a buscar
Pero si Y los alguien encontraban en los comete matorrales. un delito de esta magnitud, Hay que sacarlos del país inmediatamente, no vas a estar. No los vas a tener ahí, es decir, en vitrina. Entonces los han dejado ahí. Sí. por algo. Ok. ¿Verdad? Los han Entonces dejado. yo creo que hay que esperar. Esto va a ser una causa que yo creo que debería de pedirse ayuda internacional. Y no es que uno desmejore la institucionalidad que pueda tener Haití, pero la verdad es que no tiene esa capacidad institucional. Está muy polarizada. Además de la polarización que tiene, Y no tiene el la Estado capacidad. para llegar a una decisión de esta. Entonces creo que el rol de los organismos internacionales va a ser importante para develar. A ver, pero ¿qué papel juega en la geopolítica de lo que tú decías, Tania? ¿O podría jugar Haití siendo un país, perdóname, un poco pobre? Como Algunas veces la posición geográfica, porque por ahí hay mucho Correcto. paso de drogas. En esa parte del mar hay mucho paso de droga. De es lo que Suramérica. conecta de Sudamérica, De Sudamérica, claro. hacia el norte, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y también, perdón Tania, y también es esto, fíjate que en la geopolítica nuestra, por eso es interesante que nosotros estemos hablando de eso, aunque pareciera que Haití es algo extraño para nosotros, pero no lo es. Porque la No, geopolítica... el acontecimiento es para analizarlo. No, pero es que la región, y es que hay una cosa que hay que entender. Existen 3 entidades, fíjate, en esta área donde estamos nosotros, que es el centro de América, Centroamérica y América Central. Esas son tres entidades distintas. Y en este caso, cuando hablamos de América Central, es el Caribe y nosotros. Entonces, por eso es que incluso Belice prefiere pertenecer a CARICOM que a la Unión Centroamericana. Pero eso no nos hermana y no geográficamente y geopolíticamente. Bueno, por República supuesto. Dominicana está en el parlace. también Quien lo Parlamento haya, Centroamericano. República Dominicana sí está con nosotros. ¿verdad? Por Está en el ejemplo. Parlamento Exactamente. Centroamericano. Entonces, para que veas que esta es la América Sí. Central, esa entidad. Ok. Y por lo tanto, quien haya hecho eso, si hay alguna potencia detrás de eso, Ernesto, es una especie de golpe en la región. O sea, es que no puede decidirse esa decisión. Pudiera haber habido gente de la oposición involucrada, es posible, no sabemos, pero una decisión de esa naturaleza Algo tiene que ver. A ver, Tania. no la toma. Y una oposición donde siempre hay bastantes contendientes, ¿verdad? Tampoco es que sea como en El Salvador, que tenemos unos cuantos, pero la posición geográfica de Haití, no solamente con Venezuela, sino que con Cuba, es bastante importante en el aspecto geopolítico. Me parece que, es decir, la pregunta es ¿por qué se dejó avanzar a Haití hasta donde está? ¿Por qué nadie se pronunció a la violación a la Constitución? Por justo que nos pueda parecer que si empezó en el 2017 y le queda un año para los 5 años que manda la Constitución, pero la Constitución dice que los periodos son independientemente de que si comenzó en el 2020, finaliza su periodo ya. Entonces, ¿cómo se le permite avanzar a un país en esas circunstancias, a menos que quizás no sea de rico como Venezuela? Es decir, es que yo creo que el tema de Venezuela todos conocemos cuál es en realidad el punto de fondo, igual que Israel, pero en Haití es más bien la posición y es prácticamente una base para otros países. Quizás políticamente es donde sirve más el aspecto haitiano, porque ¿cómo se le permite avanzar y nadie dice nada? No hay OEA, no hay Unión Europea, con mucho respeto lo digo, no hay Naciones Unidas, no hay Human Rights Watch, no hay gente dedicada a la defensa de los derechos humanos que hemos escuchado pronunciarse fuertemente contra El Salvador, y nadie ha dicho nada. Entonces, esa doble moral de la conducta internacional de las grandes potencias, ese es mi cuestionamiento. ¿Por qué se le permitió llegar a esta situación que se queda? Nadie dijo nada porque dijo que se iba a quedar un año más. La Constitución no dice eso. ¿Qué pasó cuando abolió el Parlamento? Cuando después se deshizo de toda la corte, los magistrados, se quedó gobernando a punta de decreto. Tenía una chequera directa para utilizar los fondos de todos los haitianos, los impuestos los manejaba sin ningún tipo de control. Y entonces, ¿dónde estuvieron los pronunciamientos? No quiere decir que tengan que haberlos, porque en realidad Haití tiene que tener su soberanía y ser capaz de autodeterminarse y autogobernarse, pero hemos visto toda esta escalada y todo lo que ha sucedido.
Bueno, vamos entonces a quedarnos un poco a la expectativa de saber, ahí veíamos imágenes de las capturas, de lo que tú decías que se habían hecho, ¿no? Sí, no, y primero sentido común, es decir, el tipo, el físico de la persona versus la población es fácil detectable. Pues, la ropa que utilizaban, todos andaban con el mismo tipo de botas, botas para combate de asalto. del desierto. Era fácil identificarlo. Y del desierto. Y aquí hay una cuestión, Ernesto, para hacer el tema. Hay una potencia que tiene una gran deuda histórica con Haití, que es Francia, ¿no? Porque ellos fueron colonia Sí. francesa y Francia se ha desentendido de este país. Bueno, el idioma es francés. Ellos El hablan idioma francés. ellos hablan francés. Sí, claro. Bueno, El yo no idioma- sé si ustedes conocen, pero en la isla uno va a Haití y es terrible la pobreza. Pero solo le das Camina la paz al 2 otro. cuadras y ya está en República Dominicana y todo es diferente. Sí. ¿Me entiendes? Y el Entonces, que ahí es el país donde los ricos son de verdad los más ricos y la brecha entre los pobres es extrema, porque los pobres allá de verdad, la concentración de riquezas y a veces como que es El Salvador, solo que no tenemos ese nivel, pero es decir, ese distanciamiento y es lo que ha fomentado tanta corrupción y todo lo que ha sucedido ahí. Correcto, por eso hay que tener cuidado y hay que agarrar a Haití como ejemplo y no caminar hacia eso. Pero, cabal, ahí es donde uno se da cuenta que el subdesarrollo está en la mente de la gente, de los latinos. Yo insisto en eso porque es una teoría que todo el mundo la deja de lado, pero ahí se ve. Pero también las condiciones reales. Sí, o pero sea, ahí se ve, uno llega a Haití y es terrible. Usted no se puede comer un pan con la mano, pues hay que estar con la otra mano peleando con las moscas, ¿verdad? Claro. Pasa a República Dominicana y va usted a Boca Chica, por ejemplo, una de las playas más lindas de la tierra. Punta Cana. ¿Ok? Precioso, Punta ¿verdad? Cana. Entonces, el subdesarrollo es una cuestión que está en la mente de los pueblos. Y hay un problema con una intervención. Fíjate, Tania, tú que lo mencionabas, me estoy recordando en estos momentos que después del golpe de Bertrán Aristide se formó la ONU formó una comisión, Sí. ¿verdad? de fuerzas multinacionales, pero resulta que el pueblo los terminó echando porque se armó una epidemia de cólera y entonces la gente creyó y entendió que quien la había Que ellos llevado lo era habían la pasado. exactamente. Fíjense que recuerdo un pequeño poema de un haitiano que se llamaba Ulises Petit de Murat. Y el poema se llama La Sed y dice así: destruyéndonos, así hemos vivido, como en una alucinación lo íbamos violentando todo. Ese es el poema. De hace, qué sé yo, 60, Haití 70 años. es el primer país, fíjate, en el continente que declara la independencia de Francia. Es el primer país. Y fíjate que lo Cierto. interesante de Haití es que no la hicieron las élites criollas, como en el caso de Centroamérica, ¿verdad? Que fueron los criollos, lo hicieron los negros. Se alzaron y sin mayor experiencia, un pueblo que venía siendo pero esclavizado por los ¿independencia franceses. de qué? De Francia. De Francia. No, pero Sí, independencia Claro, de claro, qué. claro, no, Mira pero dónde estás. Claro, 60 estoy, años después. fíjate que hay una discusión 200 años después sobre que si bien algunas veces nos quejamos de nuestros padres fundadores, ¿verdad? Que fueron los criollos y que hicieron la independencia de espaldas al pueblo, Haití es el ejemplo cuando la hace el pueblo, ¿verdad? Y le ha sí, interesante ese dato. costado, digamos, A ¿verdad? ver, Tania, salir ya de para la cerrar el pobreza. ciclo, así breve, vamos a pasar a otros temas. Tania. No, yo voy a insistir en ese punto que veo que no se abordó suficiente, sin embargo, el cuestionamiento permanece. ¿Por qué nadie dijo nada sobre Haití en esta ocasión en el que había una abierta violación a la Constitución? Pero es que es una buena pregunta la que tú estás Bueno, haciendo. la verdad que yo vi algún manifiesto de Human Rights Watch de hace como un año. Lo que pasa es que no estamos nosotros atentos a Haití, ni recibimos la información de lo que pasa en Haití, ni internacionalmente. O sea, nosotros con tantas cosas que pasan en El Salvador, pasamos más metidos acá y en Y a diario. Realmente a Haití no le ponemos cuidado, no le ponemos estudio. Pero hay algo. Deberíamos, obviamente. Pero hay algo que hay que entenderlo. Es decir, aquí no hay nada por casualidad, o sea, No existen las no casualidades. existen las casualidades, pero además, Haití, ¿qué puede representar de interés geopolíticamente hablando? Con excepción de La posición geográfica. la posición geográfica. Fuera de eso, hay que decirlo con mucha claridad.
ignorar a Haití en los medios tiene mucho que ver con el racismo también. Ese es uno de los puntos. O sea, más todo el mundo asume que Ok. los medios y los analistas en Occidente asumen de que Haití es Haití, Pero- Haití es Haití, ahí siempre ha sido así, nunca ¿En qué es un país complicado. ¿En qué consiste esa pobreza? ¿En qué consiste? En la falta de educación, Ernesto. De Es que ese es el acuerdo. problema. Pero Es ¿por qué? Y la concurro. pobreza va amarrada a la educación de los pueblos. De acuerdo. Este pueblo es pobre y miserable porque no le dieron educación nunca. Y es Pero más fácil. inteligencia no nos falta. Y es más fácil Lo que nos con- falta es la educación. Y Haití, yo no podría decir que la gente de Haití es tonta, no. Yo creería que a lo mejor son muy inteligentes. Pero hay una Pero gran como pobreza. jamás les dieron educación, ahí están. Y así van a seguir mientras no los Es eduquen. más fácil controlar a un pueblo Así sin Hambriento. educación. hambriento y sin educación que a un pueblo Pueblo que educado, tenga que a un pueblo El terremoto que tú capacidad de mencionabas. análisis. Es decir, porque claro, tú vivís en un contexto de realidad, entonces el individuo hace una capacidad de análisis con pensamiento crítico para saber si lo que se dice es lo que en realidad pasa. Y su posición geográfica estratégica es para que estuviese el mismo o superior a lo que Claro. podría ser Dominicana a Dominicana, o Puerto que- Rico. Y no o la Puerto parte Rico, neja, República Dominicana y Puerto Rico. Sí, claro. o las otras islotes, San Martín. Y lo más importante es Dominicana, que ocupan la misma casa, ¿verdad? sí, la misma tierra. La misma tierra. Marvin dijo algo y es un tema que habría que darle muchísimo pensamiento, el tema del racismo. O sea, pesa mucho al interior Sí. dentro de esto y en la connotación. Pues sí, pero si por racismo hablamos, ahí tenemos a Cuba, pero Cuba es un poquito más desarrollado en términos de... Pero hay una revolución. no, Y son tuvieron condiciones apoyo diferentes. durante muchos años para construir el sistema que tiene. El terremoto que tú decías, que recordabas, que es cierto. Sí, Hay una cosa interesante. ¿Sabes que todo Puerto Príncipe se cayó? Menos el barrio donde vive la gente de dinero. Sí. Por el tipo de construcción. Exactamente. fíjate que es una cosa ya eso bastante difícil, te pero señala, ¿no? que nos escribe Walter Joel Berrío. Gracias, Walter. Dice Ernesto, fue una isla de depósito de personas de color, vea, dice el negro, para llevarlos a Estados Unidos. Nadie le interesa que salga adelante ahora. Correcto. O sea, pero eso es lo que yo me pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre República Dominicana? La educación, ¿no? Solo eso. Sí, bueno, La claro. educación. Sí, Es que sí, los la inversión. políticos haitianos han sido más irresponsables que los dominicanos. ¿Verdad? Los dominicanos sí dieron algo de educación, no muchas, pero dieron. Y los haitianos nada, solo se robaron ¿Y el por qué dinero. nadie se interesó Hay un de la sistema- comunidad internacional, como dice ella, para poder No, de alguna es manera... que de Por eso yo no racismo. estoy seguro. Pero lo del racismo es importante en el análisis, correcto. Pero sí, yo leí algo de Haití hace rato, pero para empezar, lo que sale de Haití sale en francés, ¿ve? Y no hay... En concreto, mi pregunta, ¿por qué creen ustedes que no ha sido importante? Pues? Porque no tiene petróleo, no es Venezuela. Pero si nosotros tampoco tenemos petróleo. Pero nosotros, ¿qué son importantes para Yo qué? soy- ¿Para qué? Pero estamos a la par casi. No, lo En que pobreza. pasa, no, lo que Es pasa que tu pregunta ha sido bien interesante, No, pues, o lo sea... que pasa es que en el caso nuestro no es El Salvador solamente, es el Triángulo la Norte, región, es ¿no? decir, Es la posición geográfica de nosotros, es lo que importa. Geopolíticamente le somos Y importantes. recordemos, Somos el ombligo de América, que no se nos olvide. desde Noriega, cuando quitan los estadounidenses a Noriega en Panamá, la ruta de tráfico de drogas por el Caribe se suspende y Y se se va por traslada tierra. por el Centroamérica. Entonces, Pues, hoy la ruta del Caribe ya no es tan importante, o casi es nula, porque está El controlada. Atlántico tiene bastante ruta. Pero Ujú. Y Centroamérica la tierra. es el, digamos, se vuelve El importante. puente. Pero ahí hay una especie de fatalismo por parte de Occidente con Haití que dicen, así son, no te metas, ese es un país conflictivo y también Claro. Y racismo. el racismo, El lo que vos racismo para metiste, mí el juega- racismo es El fundamental. racismo en juega Inter- un papel importante en todo el análisis que debe hacer. Ok, interesante, digamos, aprender de cada uno de los puntos de vista que han planteado ustedes para comprender un poquito lo que ha pasado y está pasando y lo que va a pasar, porque todavía la historia no termina hasta lo que ha llegado. Esto va a continuar Falta la más. segunda Además se temporada. repite. Falta la segunda parte para ver cuál es el Bueno, alcance que va a antes de que tener. termines, agarraste
a los supuestos hechores materiales. Va a ser interesante ver si se llega a quién fue el que ordenó. A mí me llamó la atención. O no agarra a fuego la cárcel donde están todos ellos. No sé. O también al Como estilo Guatemala. Al estilo Guatemala. Lo que ustedes no vieron cuando hacen la presentación, todos tenían celulares, si eso es lo peor, lo primero que les quitan a los que mandan a hacer para que no los ubiquen, pues, ¿verdad? Pero todos andaban con celulares, todos andaban con todas. Entonces hay ciertas cosas que no cuadran en el... Hay algo que no pega. Hay algo que no pega en el tema, ¿verdad? Haberse quedado después de semejante atrocidad, o sea, No tiene sentido. No me hace el clic. Bueno, vámonos entonces a una pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a irnos ahora a analizar varios elementos importantes o discusiones o acontecimientos que se han generado en la Asamblea Legislativa esta semana. Bueno, comencemos un poco hablando sobre esta división en el FMLN tras el nombramiento del diputado como jefe de fracción. De alguna manera esto ha traído consigo una serie de problemas con relación al diputado Jaime Guevara, que ha sido nombrado precisamente como jefe de fracción, dejando a un lado a dos de las principales que han estado también siendo protagonistas de no votar o acompañar algunas medidas dentro de la Asamblea Legislativa. Vamos a ver. Marvin. Bueno, yo entendería que según fuentes adentro del FMLN se reunieron ya y acordaron, por ejemplo, respetar el nombramiento de Jaime Guevara y han dado palabra de que ya no van a acompañar a Nuevas Ideas en las votaciones que supuestamente acompañaron. Para el caso, habían acompañado un préstamo que era para deportes, educación también. Exacto, entonces, y en la segunda ronda, que el préstamo ha pasado por la Asamblea Legislativa, ya parece ser la fracción se mantuvo los 4 y no ratificaron el préstamo. Entonces entendería que una de las acciones que van a demostrar de que no está alineado, ¿verdad?, con Nuevas Ideas, es que ya no van a votar por los préstamos que acompañaron en su momento. Y van a mantener una línea, ¿verdad?, de los 4 en la mayor parte que se pueda. Entendería también que no responde eso a un nombramiento de José Luis Merino, ¿verdad? También se ha discutido eso internamente, ¿verdad? Es importante y destacar aquí que el secretario general del partido no aparece, pues, porque él es el que tendría que tomar ese liderazgo de explicar esas cosas y determinar por qué, digamos, ¿verdad?, se han tomado estas decisiones. Todo parece indicar que como no se podían poner de acuerdo la fracción, también los estatutos del partido le permiten a la comisión política, entiendo que es la que... Al directorio le llaman directorio va a nombrar al jefe de fracción porque había un impasse. Entonces el FMLN ha asegurado que ya después de este nombramiento, vamos a comenzar a ver. Alinearon. Exactamente, ya hay una sola fracción y ya no se va a permitir esa fisura de que parece ser que hay una dicotomía, decía Medardo González. Yo tengo otra interpretación, a diferencia de Marvin, cuando dice, bueno, es que ahora ya lo alinearon, en el sentido, y sí es cierto que lo ha alineado, pero creo que decir de que porque acompañaron la votación, y en el ejemplo que tú pones, es que eso no debería de ser, dijéramos, como el accionar. Si un proyecto de ley es beneficioso para el país, independientemente, debería de apoyarse. Debería ser el sentimiento, no es la causa. No, hay que decirlo muy claro. Ahí se revela que en el FMLN han habido 2 líneas muy claramente establecidas, ¿verdad? Quien quiera decirlo. Y esto rompió todo lo que se venía haciendo en la legislatura pasada. Si ustedes recuerdan antes, los que estuvieron de diputados, Ernesto, el FMLN siempre votó en bloque o se abstenía de votar en bloque, aunque muchos tuvieran la intención de hacerlo. La línea partidaria priva sobre
la línea que pudiese tener individualmente hablando cada uno de los diputados. O sea, nunca se pudo diferenciar entre lo que es una disciplina partidaria de una obediencia partidaria. Para muchas personas esa distinción no se daba en el FMLN. Y es que la izquierda siempre fue más, cerrada, era más disciplinada y las cosas las lavaban adentro del FMLN, no se medía. La derecha, a diferencia, tú mirabas, ¿cuántas veces no viste del lado de la derecha ver que unos votaban sí? Disidencia, otros no, incluso otros fueron expulsados, incluso por atreverse a rebelarse en contra de las decisiones de partido, cosa que no sucedió en el FMLN. Hoy, en esto, a pesar de que son 4, estaba claramente definido que 2 no acompañaban. Y no acompañaban, ¿por qué? Porque no era de su línea de partido. Claro, lo llamaron al orden a los 4, ¿verdad? Y en eso hay que reconocer al frente. Que ahí las cosas, una vez se toma la decisión por los gurús, por los dueños, y empiezan a... Ahora, el ausente en esto es el secretario general, a quien no lo veo tan expuesto. Tú lo decías, sí, y te lo preguntabas el sábado, el yo miércoles. Yo incluso había tomado, tus invitados que tuviste ese día, te dije, hicieron un símil que me llamó la atención, que era como que una computadora estaba invernando, dijo. Sí, hibernando. Allá está. Sí, lo dijo Saraí Molina. Saraí Molina decía. Aquí pareciera que está como una computadora hibernando. Como una computadora, dijo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? El secretario general es la máxima autoridad dentro de un partido que fija la posición política. Nos hubiera gustado ser muy interesante que dijera cómo estaba viendo él esas dos correlaciones. Entonces, como no lo dijo, empiezan las interpretaciones, las especulaciones, pero hay una sola cosa. La realidad es que ahora veremos, ya si en la ratificación que tú planteaste, se van con 4, se van con 2. Entendería que ya han tomado la decisión. Bueno, veremos. Ok, hay que ver, Tania, vamos a ver qué piensa y luego va don Ronald. Yo creo que ahora sí se va a ver si de verdad son obedientes o si hay disciplina, porque ya sacaron un comunicado independiente de la mitad de la fracción. Esa conducta, si van a tratar de mantener la cohesión que ha identificado al FMLN, pues no debería de volver a suceder. De hecho, fue un mal mensaje que se hiciera de esa manera independientemente del mensaje, porque ya tenían un jefe de fracción. Yo desconocía el hecho de que la comisión política estaba designada en estatutos para resolver el conflicto en caso de que no pudiera lograrse acuerdo para nombrar al jefe de fracción, que claramente se establece que va a ser electo por los diputados que conforman la fracción legislativa. Ahora, yo había entendido, según lo que habían manifestado ellos mismos, porque escuché las dos posiciones, que no estaba designada la manera de procederse en caso de desacuerdo y que por eso entró el Consejo, que dentro del Consejo se cuestionó la cantidad de votos, pero que unos se retiraron antes porque lo que iba a suceder era que iban a elegir a esta persona, al joven Guevara. Sin embargo, todos sabemos y conocemos el hecho de cómo se establece un quórum, que si no se logra el número, hay un segundo llamado y se realiza la votación para el tema que se ha llevado a discusión con la cantidad de votos que se encuentren. En eso consiste precisamente en la resolución mediante quórum. Lo que sucede es que se discutió algo que no estaba reglamentado cómo se va a discutir, pero es que eso es lo que pasa en el mundo real. Nosotros, por ejemplo, los delitos o las acciones humanas cuando se tipifican en el Código Penal, es decir, cuando adquieren la calidad de delito, es porque son conductas que no se habían dado antes o que se empezaron a dar demasiado repetitivas, hay demasiada lesión, pues entonces se convierten en delito. Aquí, como nunca ha pasado, lo que tienen que hacer ahora es reglamentarlo, pero ya llegaron al consenso que se va a aceptar así. Lo importante es ver qué es lo que va a suceder hacia adelante, porque yo escuchaba la declaración de estas dos diputadas que emitieron un comunicado independiente, y la forma en la que se expresan da la impresión que en realidad les preocupa más dar una buena apariencia y responder primero a su militancia que a la comunidad para la cual, es decir, los salvadoreños fueron electos diputados, porque es que cuando como que no ha habido todavía esa interiorización en los diputados, que cuando se llega al cargo se es diputado de la República y no de un partido. Por lo tanto, se deben primero a la población y después a la militancia. Miren,
Lo que sucede allí en la fracción esa del FMLN es lo que sucede en la cúpula del partido, ¿verdad? O sea, ahí está el reflejo claro. La grieta que viene de arriba llega hasta abajo. Había un empate, dos decían que la jefa de fracción fuera una mujer y los otros que fuera el joven. Fueron a la discusión y decían que no había ninguna ley dentro del partido, pero sí hay una, solo que es así muy general, ¿verdad? Cuando no se llegue a ningún acuerdo en la Comisión Política, fracción legislativa, el Consejo tomará la decisión. O sea, es un atarrayazo clásico de todos los partidos políticos. Sí. Pero don Ronald, la comisión no intervino, decían ellos. Sí, no sé, pero el atarrayazo está en los estatutos, es estatutario. O sea, lo que hicieron lo cubren con esa legalidad. Pero eso no es lo importante cuando ya las diferencias son tan marcadas, ¿verdad? Además, los parlamentarios nuestros, los diputados nuestros, jamás llegan a desvincularse del partido político, ¿verdad? Nunca son realmente funcionarios del pueblo, hacen caso de las órdenes que les dan en su partido, no son realmente independientes. Ninguno. No, ninguno, nadie. Si no llegamos a tener esa cultura política aquí, no llegamos hasta eso, aspiramos a eso, por supuesto que debemos aspirar a eso, pero lo tenemos, no. ¿Hay algún diputado independiente en esta asamblea? Ninguno. Es peligroso. Ahora, solo quiero Abrimos el debate. Solo quiero meterte una cosa, porque esto ha pasado intrascendente, este tipo de fricción en el frente, porque no inciden en las decisiones de la Asamblea Legislativa. ¿Qué hubiera pasado si estos cuatro pudiesen definir una mayoría? Si hubieran puesto de acuerdo arriba, en la cúpula del partido. Por eso allí te se digo, hubieran puesto de acuerdo. Entonces, pero de abajo no seguiría ha pasado importando. desapercibido porque simplemente la oposición ha pasado a un plano totalmente irrelevante en el sentido de que con sus votos no pueden definir absolutamente nada. Pero ojo, eso que está pasando en el frente puede pasar en cualquier partido político. Pasa en todos y ha pasado en todos. No pasa en todos. Miren, yo recuerdo que antes un partido político, el PCN, tenía 8 o 9 diputados. ¿Por qué razón? Porque era más fácil controlar 9 diputados que controlar una fracción tan grande por las distintas formas de pensar. Y por eso vieron muchas veces que partidos con menores por el diputados... tipo de partido. Sí, y que además con menores diputados eran los que mandaban más que los que habían sacado. Claro. Dijeron, ahora esa forma se acabó. ¿Por qué? Porque el partido oficial no necesita de ninguna otra fuerza política para la toma de decisiones. O sea, la irrelevancia en su momento, ¿crees vos que entonces existe? Desde el punto de vista de que no inciden en ningún tipo. Explícame, no, estoy hablando numéricamente, matemáticamente. Cuando se habla de no puedes hablar de otra cosa si no es números. No estoy hablando de importancia que pueda tener. O de legalidad o legitimidad. O de legalidad o legitimidad. No, claro. Ahora, yo creo que sí hay que llamar a la reflexión a los que se dicen oposición, porque en mi criterio sigo sosteniendo que no hay oposición en el país. ¿Y por qué? ¿Cuál es la base? Con uno diputado que tenga planteamientos racionales, que pueda sostener una posición, no se ve. O sea, yo creo que la visión no está en la cantidad de personas, sino en la forma de cómo... Le voy a dar la palabra a ambos que me la han pedido cuando regresemos, porque me piden una pausa para ajustarnos. También Tania, gracias por estar con nosotros en esta mañana de día viernes. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando en Usulután. Gracias por estar con nosotros. Así como también nos escriben desde Chalatenango. Saludos muy especiales. Estamos, me dicen acá, conectados completamente viendo su programa. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, 7:18. Regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente. Había quedado darle la palabra. A ver. Yo lo que creo continuando que con este análisis de lo que está sucediendo en el FMLN. Hay una cosa que el jefe de fracción tiene un reto, y es que cuando se anuncia su nombramiento, las militancias en redes se le va en contra. O sea, no lo querían, porque hay un daño que ya le hicieron, que es de identificarlo con José Luis Merino,
identificarlo, alinearlo con pro gobierno. Entonces creo que el reto del jefe de fracción, él es un tipo que viene del territorio, pues. Él ni incluso no es ni de la cabecera de Gotera, sino que es de la zona norte, es decir, ahí por los bolsones. Él nació en los bolsones. Entonces él es un tipo que ha trabajado. No decía hondureño, salvadoreño. Que ha trabajado el territorio. De hecho, tiene un acento casi hondureño. Entonces, ya dejen ustedes dar de racistas también. El tipo es salvadoreño, ¿verdad? Nacionalistas también. Creol es y si nació en la lengua. En la lengua de Haití me están haciendo una aclaración, no el francés directamente. No, el francés es el que es habla. el idioma. Es el idioma oficial. El creole es la lengua indígena, como nosotros aquí tenemos. Que es una mezcla de francés con el dialecto. Nosotros tenemos el náhuatl y el enca. Perdón la distinción, no quería distenderlo, solo porque... Pero tiene el reto digamos, el diputado Guevara, de ganarse a la militancia, ¿verdad? Porque uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Uno es lo que hace. Y obviamente se está a la espera de que hoy, que es jefe de fracción, va a tener que visitar todo el país, pues. Ya no solo Morazán, ¿verdad? Sino que todo el país, para que lo conozcan y ganarse el respeto de la militancia, que es como uno se gana a la militancia en el territorio, ¿no? Creo que ese es el reto del jefe de fracción. Igual que en Arena. Vamos a ver, mire. Ya vamos a ver el tema de... También en Arena pasó algo esta semana. Mire, cuando estas dos fracciones, la de Arena y la del FMLN, tomaron posesión, los 18, 14 y 4, yo se los decía, que el problema era un problema no de número, ahora, ya era un problema de capacidad de los diputados. Y yo veía que ninguna de las dos fracciones iba a servir para nada, porque esto significaba ponerse a estudiar ley por ley, planificar bien sus discursos y sus intervenciones, y llegar y atrincherarse académicamente en la asamblea, mantener las posiciones e ir avanzando en la conciencia del pueblo. No han hecho nada, peleándose han estado. Y escondidos, avergonzados. Es más, les pedí que se fueran a revisar aquella fracción de la Democracia Cristiana cuando tenía 6 diputados versus 54 del PCN, de la dictadura militar, y esos 6 hacían temblar toda la Asamblea Legislativa y ganaban los debates contra los 50 y pico. Obviamente perdían en votos, pero avanzaron en la conciencia popular, y eso es lo que no tienen clara estas dos fracciones. Son incompetentes los 18. Hay una cosa que la oposición no ha atendido, tú que decías, va, que no Tania también. Y es el hecho de que no hay enemigo pequeño. Siempre que este enemigo tenga la autoridad moral de lo que está diciendo, que es lo que tú decías. Y en el caso del FMLN, ¿no la tiene a tu criterio? Tienen que ganársela. Nada. Es que eso se gana. Hay que ganársela. Tania, veamos a ver qué piensa Tania. Hay un tema de que si no tenían jefe de fracción, parece que no podían acceder al presupuesto que se les asignaba para tener técnicos. Ese era también un impasse importante que tenían que considerar. Para la elección también fue otro impasse, según ellos tres manifestaron el hecho que estas dos señoritas, las diputadas Anabel y la diputada Dina, parece que querían imponer un criterio de selección del jefe de fracción que tuviera relación con el tema de la experiencia. Prácticamente estaban desechando de forma automática a la otra mitad de la fracción, y eso es lo que los tenía en el impasse. Pero vamos a que una experiencia que los tienen donde están. Entonces, como que el criterio que querían imponer no hacía mucho sentido si lo que buscaban era una renovación. Yo al actual jefe lo escucho coherente y su familia ha tenido que ver con temas de guerra incluso, y hay que esperar a ver. Yo voy a insistir que lo que tenemos que esperar a ver es si van a continuar votando en bloque como lo han hecho antes en las legislaturas anteriores, y a ver si ahora, después que ya tienen jefe de fracción, lo van a continuar haciendo o qué, porque en realidad también nos gustaría ver, ahora que ya tienen su jefe de fracción, si van a continuar votando en bloque o por separado, y además si por fin vamos a ver que estas señoras, que todos los partidos políticos en El Salvador se hagan cargo de las acusaciones de corrupción que pesan sobre sus Julio me había pedido y después espérame, yo solo quiero terminar brevemente, por una simple y sencilla. Creo que el beneficio de la duda lo tiene el hecho
de él. Ahora, yo sí siempre he creído que tienen que ser consecuentes con lo que piensan, con lo que dicen, pero con lo que hacen. Lo vamos a evaluar, o debe de evaluarse. O la militancia. Y la militancia lo va a evaluar, no por lo que digamos nosotros, lo que él puede decir, por lo que haga su fracción o por los planteamientos que haga su fracción. Hasta entonces se va a poder evaluar si son obedientes o son disciplinarios o tienen la autonomía para fijar sus posiciones. Es obvio de que no hay una cuestión ideológica de por medio, no es una cuestión de pensamiento. ¿Saben por qué se unieron? Por lo que dijo Tania. Son $56,000 mensuales que van a repartir. Son 14,000 por diputado. Son que no ya había renunciado a esto. Que nunca renuncié, se subieron $2,000 más. Todos. Eso es lo que está realmente de fondo. Esa es la unión que hay, por eso se juntan. Y yo ya hay jefe de fracción, no es por otra cosa. No es por el sentimiento popular, no es porque la unión partidaria o el marxismo lo llame y les diga que van a ser unidos. No, es el pisto. Lo que dijo el Tavares Engel, ¿verdad? Rabochi mira Viediniaite, ¿verdad? Obreros del mundo, únanse. Bueno, pero entonces la misma razón, la misma disposición. Entonces quiere que todos los demás están reunidos por eso. Igual, ¿y vos qué crees, Julio? Que realmente es que si fatalista, no hubieran aceptado el reto. Fatalista. Bueno, sí, la fracción del FMLN tiene como 7 empleados ahí que no han cobrado. Porque hay un jefe de fracción que organiza. O sea, ya tienen empleados nuevos, quitaron a los que estaban y ya están llevando el nuevo ejército. No sé si es nuevo, pero bueno, según el jefe de fracción nuevo, sí son nuevos los empleados. Ya no están las mismas personas que se habían designado y que aparecen en aquellas listas. Pues sí, pero se supone que ya no deberían de haber. Es que ese es el problema. ¿Te parece mucho 7 personas para 4 diputados? Para que les asistan, pues no sé. ¿Y cuánto le van a pagar a cada uno? Son 56,000 pesos. Cuando traigas al diputado Guevara, a cada quien. Cuando traigas al diputado Guevara, le preguntas cómo es la planilla. Bueno, sí, hemos querido contactarlo. Creo que viene una parte, una de las dos partes, ¿verdad? Creo que el día lunes hemos identificado ese tema para conocer en su esencia todas estas aristas que ustedes están planteando. Porque parece ser que le han asignado al FMLN un presupuesto como de $500,000, ¿verdad? Entendería. Ah, pues eso es lo ideológico ahora, la ideología del dólar. No, pero $500,000 no creo. Que eran 1.6, ¿cómo no? Sí, era más. Sí, era algo alto. Bueno, habría que verlo. Son 56,000 por 12 meses. Sí, un poquito más. Entonces, pero que si lo traes, que aclare eso, porque es que eso es lo que debe hacer la oposición. Pues, para tener autoridad moral. Lo que debieron haber hecho era renunciar a los 56,000 pesos y quedarse ahí de entrada y empezar a discutir si eso fuera cierto, pues no lo sé, no tengo la evidencia. ¿Con qué solvencia moral podés vos cuestionar a otro? No, por eso te digo que hubieran renunciado a los $56,000 yo no hablo y desde ahí se hubieran quedado luchando y exigiéndole a los otros que renunciaran. No, lo que pasa es que debe haber un presupuesto racional de funcionamiento. Es decir, no van a tener nada, van a renunciar a esto, creo que tampoco. Es radical. Pero esas son medidas radicales. Lo que vos tenés que decir es racional, no es radical. Si estos 4 o 7 asesores que tienen justifica el monto que les han dado. No, y es que para empezar no son las fracciones las que tienen que estar llevando los asesores, sino la asamblea tiene que tener. El deber ser, por eso debemos. Pero en la realidad eso por el deber ser. No vamos a estar avalando las picardías. Fíjate bien, ahí hay una buena conexión que el jefe de fracción Guevara puede hacer con la militancia y con el pueblo. Transparentar ese gasto, racionalizarlo. Pero si lo van a ocultar, si no van a hablar de eso... Va a contratar a su hermana, a su cuñadito, no sé si a la suegrita. Porque él viene del territorio. Él incluso, insisto, en Morazán. Es de tu pueblo, ¿no? No, yo soy de San Miguel. Bueno, mira si el diputado candidato... Él es tabudo de Santelín. Yo soy tabudo, sí, a mucha honra. El diputado candidato de San Miguel que andaba un listado ofreciéndole, mira, trabaja en mi campaña y te voy a poner de asesor. Y orgullosamente de Los Jogos, el cantón Los Jogos, del Cerro Nasal, sí. Ojo que eso que ustedes están diciendo también se comentó por una de las dos partes, que ya se iba a ver ahora que está el presupuesto o que se va a
a trabajar el presupuesto con el nuevo jefe de fracción, si de pronto los concejales no aparecían como asesores, ¿verdad? Que eso estaba por verse, pero como dice Elic Julio, en realidad hay que juzgar hasta que veamos resultados de su gestión. No, anticipadamente, porque si no, no es análisis. Ya estamos analizando, inventando el pasado. Okay. Sí, claro. Regresamos con este tema después de esta pausa. ¿Sí? Hechos y no palabras. Vamos a hablar de esos hechos. Inventar el pasado. Vamos a seguir ahí detenidos en la Asamblea Legislativa 731. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, nuevamente gracias, sí, en efecto, saludos muy cordiales a todos los buenos amigos de mi querida Santa Elena en Usulután, saludos muy especiales a todos los habitantes también del cantón Cerro Nansal, a los Jobos, muchísimas gracias, saludos muy especiales a todos los familiares. Julio, regresando al tema de la Asamblea Legislativa y hablando particularmente de lo que sucede en las fracciones políticas, en el caso de Arena también sucedió algo el día martes, el día de la elección, que fue precisamente la presencia de uno de sus diputados que ha salido mencionado en la lista Engel y que de alguna manera trajo consigo la reacción del partido para decir de que él no representaba los intereses del partido. Yo te hacía esta pregunta y yo creo que es bueno colocarla sobre la mesa, también don Ronald y el resto, Tania, creo que Tania también no estuvo con nosotros en radio hoy, pero podría darnos también su nuevo punto de vista con relación a eso. Si el partido puede impedirle a un diputado no asistir a la Asamblea Legislativa como tal, porque allí la elección no es del partido, es soberana, es decir, es el pueblo que lo ha elegido. No, el partido no puede. Yo en eso te lo dije el día como abogado, sí, y luego vemos el análisis político. Te decía como miércoles. Es decir, no se le puede prohibir que es el diputado llegue a ejercer las funciones para lo cual fue electo. O sea, legalmente hablando, la única forma de separarlo a él es mediante una renuncia de él. Exoneración. No, pero en la Constitución, creo que es el 131. Y habla de exoneración. Habla de que puede presentarse la renuncia al Pleno. Ahora, lo que pasa es que no es que yo venga simplemente a renunciar. La Asamblea tiene que calificar la causa o el motivo de la renuncia. Y en este caso, ¿cuál podría ser? ¿Va a renunciar por lo de la lista? ¿O cuál sería el motivo que tendría que presentar para que le acepten la renuncia? Sería darle validez, entonces, a una posición de la lista. En el caso del partido, y contestando puntualmente, una cosa es la parte ética o moral que él pueda tener con respecto a decir, bueno, ya no voy a regresar, pero esa es una decisión muy personal del diputado, y otra cosa es el efecto que pueda tener una decisión o una sanción administrativa de su partido político. El partido puede seguirle un debido proceso, puede seguirle lo que se les quiera y llegar a una conclusión de separarlo, incluso expulsarlo, si eso lo determina. Pero ese no es un efecto vinculante con el ejercicio de su cargo como diputado. Así que mientras él llegue a la Asamblea Legislativa, legalmente hablando está habilitado para ser diputado. Interesante. Vamos a ver la otra opinión jurídica de Tania y luego vemos el análisis político con ustedes dos. ¿Les parece? Vamos a ver, Tania. Cuéntanos. Bueno, sí es el ordenal tercero del 131, como dice Elic Valdivieso, y es bastante difícil porque se han dicho tantas cosas, se ha dicho de que se le va a iniciar un proceso disciplinario, se ha dicho que él mismo ha manifestado que va a renunciar, entonces tendría que declararse independiente, hace falta ver qué posición va a tomar la Asamblea, pero lo que sucede es que cuando se dice también que él va a renunciar, porque yo los escuché el miércoles y eso manifestaron ustedes que había dicho en confidencia y que se le había dicho al jefe de fracción que podía decirlo, pero entonces no pasó. Yo los veo en una encrucijada bien grande, porque si renuncia, entonces pierde el fuero automáticamente. Y recordemos que la lista Engel fue una cosa, pero aquí hay un procedimiento de enriquecimiento ilícito en donde se le ha... o hay noticias en donde se manifiesta que tuvo en su propiedad o que tiene propiedad sobre 111 inmuebles
en donde extinción de dominio, no estoy segura si ya inició procedimientos, si ya hubo materialización de bienes o únicamente está en la fase de probidad, en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, pero lo cierto es que hay una investigación por enriquecimiento ilícito o con miras a iniciar un juicio civil por enriquecimiento ilícito. Entonces, al perder el fuero, pues automáticamente se viene un proceso penal, en mi opinión, por lavado de dinero, y podríamos analizar otras figuras, y está en una posición bien difícil porque si dijo que va a renunciar como diputado, pues esta es una consecuencia directa y que pierde el fuero. Por otra parte, la consecuencia de la renuncia es en realidad la lista Engel, o cuál sería lo que van a decir, porque entonces tendría que ser coherente Arena, y cuando, es decir, hay personas que ya confesaron el cometimiento de delitos, que hay videos, que hay bastante prueba y que no los han apartado. Si los llegan a condenar, los van a separar también, porque hasta hoy no hay pronunciamientos. Tendrían que ser coherentes. Dentro de sus filas hay personas que han admitido haber recibido sobresueldos, que es una comisión que se está conformando, y entonces tiene que haber coherencia en ese aspecto y definitivamente pues analizar esa situación. Hay algo en que hay que ver siempre la historia, ¿va? No sé si ustedes como abogado y usted como político estarán de acuerdo que una revolución política tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, Arena nos ha dicho que está en una revolución política, que va a cambiar su forma de ser. ¿Se va a desinscribir? Pues no sé, pero ellos han dicho eso. Entonces, Arena comete la torpeza de anunciar, antes de que salga la lista Engel, de que si hay miembros de su partido o funcionarios de alta, ¿verdad?, en el ejercicio público, van a separarlos del partido. Comete, digamos, el error en el sentido estratégico de que ya vimos de que no lo están haciendo, pues, ¿verdad? No lo están haciendo. Ahora, ¿por qué aparece el diputado Reyes en la lista Engel? Porque al parecer el jefe de la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia hace el informe del que hablaba Tania, por ejemplo, lo elabora de las más de 100 propiedades que tiene, que dicen, ¿verdad? Y en la siguiente elección de magistrados, este jefe de la Oficina de Probidad se presenta como candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Al parecer, el diputado Reyes interviene para que no quede, porque era el que le hizo el informe en probidad y todo el escándalo que se le armó. Por eso los estadounidenses lo meten en la lista Engel. Entonces, ¿cómo surge toda esta discusión? El jefe de fracción lo dijo en público, que había hablado con el diputado Reyes y le había dicho de que él iba a renunciar del partido y que iba a poner la nota de exoneración al Pleno para que decidieran si lo apartaban o no del cargo. Portillo Cuadra dijo que le preguntó si él podía hacer público eso, y el diputado Reyes le dijo, sí, puedes hacerlo público. El punto es que el martes, que todos esperábamos que el diputado Reyes presentara, ¿verdad?, la nota al Pleno para que lo conocieran, no la hace. Y Arena se ve obligada a aclarar que el diputado Reyes está ahí por una situación personal que es correcta, que tú ya la has explicado, porque jurídicamente Arena no puede prohibirle que llegue a tomar posesión. Pero le hace quedar mal al partido Arena. O sea, el punto legal, él tiene derecho, sí, pero él tiene miedo de hacerlo, porque si pierde el fuero, lo van a tener o lo van a poder procesar por las 101 propiedades que no han podido pero es que eso tampoco vale. No, pues sí. Si es que el fuero es un privilegio procesal y hoy no tiene la correlación, si le quieren hacer el antejuicio, se lo van a hacer, pero su miedo es ese. O sea, entendámoslo, él no se va de ahí por el fuero, porque si lo pierde... Ojo, que por eso se nos fue el expresidente de la Asamblea, por el fuero. Una cosa es que voluntariamente yo me exponga, que me detengan, y otra cosa es que yo aproveche el fuero para poderme ir del país. Ahí prácticamente les... ¿Cuál expresidente? Vamos a ver. El señor Quijano. Varios andan bien. Miren. Realmente el diputado Reyes, si está pensando en que el fuero lo va a... Está loco, ¿verdad? O sea, con la cantidad de votos que tiene Nuevas Ideas... En una plenaria, en la siguiente plenaria le quitan el fuero y él va a ir a juicio. Políticamente él se queda ahí porque me imagino que debe estar hasta confundido.
La posición de Arena a mí no me parece que haya sido un error estratégico el haber dicho anticipadamente. Es más, es la primera vez que le veo a Arena con una buena acción, con ética. Lástima Pero que demasiado coherente. tarde. Lástima que demasiado tarde, ya no sirve para nada. Y ¿verdad? la hacen mal. Y hoy, Correcto, hoy hasta coherente. se ve mal. Sí, o sea, la pero hacen mal. Es la única vez que los he visto actuar políticamente inteligentemente. Ahora, el diputado Reyes, para demostrarle a su partido que le ha dado todos esos privilegios de tener esa cantidad de propiedades y todo lo que quieran, ha sido diputado desde el siglo pasado, se supone que es un hombre de principios partidarios, ¿verdad? Él lo que debería hacer es no presentarse a la Asamblea para que un suplente de los de Arena tome el puesto de Arena, su partido que fue, porque ya no lo es, siga teniendo al menos el número ese de diputados. Digo, para demostrar la ética política de ¿Estás parte hablando de de él. Salvador? No, te hablo de El Salvador y del diputado Reyes. Tal vez me esté escuchando y toma el consejo, ¿verdad? Porque eso de haber llegado y no haber presentado la el tema va dimisión. más allá. Mira, y te lo voy a analizar a la luz de la Constitución, eminentemente jurídico, con un efecto político. Las únicas 3 causas para que un diputado deje de serlo, la regula el 130 de la ¿Y Constitución. cuáles son? La primera es por sentencia ejecutorial, por delitos que graves. lo condenen. Que lo condene un tribunal. El segundo, cuando se está en las provisiones que establece el artículo 128 de la Constitución, que no puede ser contratista del Estado, concesionario. Y la tercera, que dice cuando renuncien sin justa causa calificados como la Asamblea. Lo que tú decís es una salida política a un tema jurídico. Y muy ética de parte de él. Por una razón, porque si renuncia o si toma la decisión, va a tener que justificarle a la Porque Asamblea. yo no le estoy diciendo que renuncie. Exacto. Por eso estoy diciendo, si se toma la decisión, Que se porque es una ausente, acción personal que pida de él, permiso, claro. decir, vengo a renunciar, tendrá que decir cuál es la causa, No, sí, él motivo, llega a de exonerarse la razón para que le... y quien se lo va a calificar. Pero yo no le pido que renuncie. No, pero espérame, quiero terminar la idea. ¿Cuál sería el argumento que él presentaría para que le acepte la renuncia al Pleno? ¿Va a ser la lista No, porque sale en la lista? Es que lo que No debe sé. hacer es ausentarse para que el Va a ser, partido pueda usar el puesto que logró. Fíjate, va a usar el señalamiento de la 115, pues él mismo se está poniendo la cédula al cabello, Sí. porque está confesando públicamente y a confesión de parte relevo de prueba. Claro. No hay forma ni jurídica ni, bueno, lo que sea un poco más... Hay una cosa, pero entiendo. fuera de Por ahí. eso yo lo Entonces, resumía la con el salida que fuero. le está dando Norman de que no se presente, de hecho, Ronald. Ronald. Es que dijiste Ronald, Norman. No, Sí. Ronald. Este está traumado con No, no dijiste Norman. Bueno, entonces, perdón, Ronald. Este es, dijéramos, una acción de hecho, Una de no acción política presentarse, de hecho, de un hecho, claro. un hecho político para que no pueda caer dentro de todas estas causales y permitirle al partido Hay una tener cosa que la el diputado correlación. Reyes debe de entender, y lo voy a decir en lenguaje de Cabañas para que me lo entienda. Lo que él está haciendo es cuatrerismo político, y es precisamente ese cuatrerismo político que O sea está que en Cabañas haciendo. hay cuatreros. Ah, es bien famoso, tú sabes, el robo de ganado en Oriente, ahí esa zona, el robo de ganado. ¿cuál Pero es? bueno, no puede generalizar tampoco. Habrán. No, cuatrerismo político, estoy hablando, estoy usando el término que ahí pasan esas cosas para trasladarlo a la política, pues. Y lo que está haciendo el diputado Reyes es eso. Es ese cuatrerismo político precisamente el que ha hundido a Arena. Que se hacen los locos, que tiran la pelota hacia No, adelante. porque ahora ha sido muy clara la posición partidaria. No, bueno, pero... ahí cuando dice se pero- declara independiente, no pero puede entonces, declararse. ahí ves la calidad de gente que tienen. No, mira. Porque no toman una acción. Pues si la van no sé cuál va a ser la deducción. Estamos analizando si puede o no puede llegar a la Asamblea.
Puede llegar. Eso Claro, no se lo puede inhibir porque es de elección popular, hombre. ¿Me entendés? La única forma de separarlo es que él renuncie, pero para renunciar Tendría que aceptar. una serie de delito. hechos o que se lo va a calificar, hombre. Políticamente lo correcto es... Bueno, el punto no de llegar a la partida, asamblea. pero creo que nos hemos ido más allá en el análisis y está bien, pero el punto de partida era acá el término de la legalidad o no de estar presente. legal. Es legal. Es legal. Nadie lo puede quitar. Nadie lo Ni puede el partido. quitar, ni el partido. Es Ahora, constitucional. no comparto cuando se dice es que está buscando el fuero. No es cierto. No si es el fuero cierto. se lo vuelan en menos de una semana. Bueno. Si eso es un privilegio procesal. Pero no va a ir él a que se lo ponerse el lazo en el Pero cuello, pues. no, completamente de acuerdo, pero lo deja maniobrarle. Claro. Tener el fuero y No renunciar tiene voluntariamente. número, ahí- él no importa en la asamblea, no suma nada, ni resta nada. No, Ok. pero deja antecedentes. Nos vamos a la pausa y desde luego tú hablabas, Julio, sobre, mira, es importante ver y llamar precisamente la atención de este tema de los precios encarecidos producto de lo que podría ser este El incremento. impacto que ha tenido. Del impacto que ha tenido, ¿no? Eso es lo que tú estabas planteando, del impacto del incremento al salario mínimo. Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Saludos muy cordiales a todos nuestros buenos amigos. A propósito, saludos hasta la ciudad de Cojutepec, a nuestro buen amigo Guillermo Matute Marconi. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Gracias por estar. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Julio, hablabas tú de medir un poco el impacto que ha tenido el anuncio del incremento del salario mínimo, que fue, desde Yo luego, creo que este tipo de medidas, lo decíamos el programa pasado, que tiene que ir acompañado de una serie de acciones para proteger el salario real del trabajador. Porque hay que entender lo que es el salario nominal de lo que es el salario real. El nominal es el que el trabajador pacta, ya sea en un contrato de manera verbal, pero el salario real es el que él dispone después de que le deducen, después de que le quitan todo lo que establece la ley. Entonces, ¿cuál debe ser el rol? Protejámosle el salario real al trabajador. ¿Y cuáles son la protección? Que no le aumente la canasta básica, que no le aumente desproporcionalmente tarifas de agua, tarifas de energía eléctrica, de telefonía. Eso es protegerle el salario real. Yo te puedo asegurar sin temor a equivocar que muchos inescrupulosos ni siquiera ha entrado en vigencia el salario y ya están ajustando precios. Ya va y no para abajo, va hacia arriba. Y si a esto le agregan los incrementos que está sufriendo la gasolina en el país, vea que todo se lo van a trasladar al final ¿a quién? Al consumidor, hombre. Aquí no nos engañemos. Alguien. Por eso es que el rol de la Defensoría del Consumidor es vital en este tipo de acciones. Vos me vas a decir, pero es que aquí no hay control de precios. Es que nadie está hablando de un control de precios. Está hablando de una racionalidad del precio que es diferente. Entonces, si esa medida que ha sido concebida en beneficio de aquella parte de la población que no gana el salario mínimo y que esos $60 que se traducen ya al final de todo, ¿verdad?, efectivamente cumplan el objetivo. Porque si no se dan estas medidas paralelas, de nada va a servir esos $60 para efectos prácticos al trabajador, porque se van a diluir en esta cadena de incrementos de precios. bueno, Tania, ¿no? Sí. Vamos a ver, miren. Los precios del mercado de la canasta básica, eso se controlan poniendo producto en el mercado. Entre más producto haya, menos va a ser el precio de esos productos, ¿verdad? Pero cuando acá nosotros vemos que nuestra agricultura está quebrada y que los productos hay que importarlos de Guatemala o de México, entonces si hay algo allá de escasez, la escasez nos va a golpear a nosotros. Un día falta chile verde o chile morrón de ese en la tiendona, o falta cebolla, y ese día suben los precios. Entonces la única forma de mantener los precios bajos es poniendo producto en el mercado. ¿Cómo se hace para poner producto a buen precio en el mercado? Protegiendo a los agricultores. ¿Cómo se les protege?
comprándoles a ellos el producto, pero aquí el gobierno se lo compra a México, el producto que regalan. Entonces hacemos trasladamos nuestro dinero, nuestras divisas para México en vez de ir al mercado local, en vez de ir y ayudarle a la agricultura protegida, por ejemplo, a los agricultores nuestros, y que ellos pongan la canasta básica a buen precio y suficiente. El arroz, el frijol, el maíz, eso ya es quizás la mitad de la canasta básica de los salvadoreños. Ok, Tania, vamos a ver cuál es tu impresión del tema, que sin duda alguna ha generado también mucha expectativa en diferentes sectores. Esta semana conversé con algunas gremiales, empresariales, representantes, así como también con la ministra de Economía alrededor de este tema. Tania. Sí, de hecho estoy de acuerdo con lo que dice Lic Valdivieso. Yo escuché a los expertos y quizás se pudo haber hecho mejor. Sin embargo, siempre es bienvenido un aumento al salario mínimo, que pues estamos acostumbrados que en El Salvador, si se aumenta el salario mínimo, también incrementa el precio de la canasta básica y de todos los productos. Así que las medidas alternativas que puedan implementarse serán no solamente necesarias, sino que indispensables, puesto que la Defensoría del Consumidor tiene que incrementar personal o tiene que implementar un mecanismo de control demasiado eficiente para lograr el cometido de proteger los intereses de los salvadoreños, porque al final es lo que parece que no se ha dado en todos estos años. Si no hay producto en el mercado, los precios no bajan, y la Defensoría del Consumidor nada puede hacer al respecto en el mercado. Mira, lo que pasa es que también se da el acaparamiento, y recordemos que esos son delitos en el Código Penal. No se puede dar, hay medidas paralelas que deben de ser... Las sanciones, hasta ahora se está pensando en incrementar las sanciones penales por esos delitos, porque no se había hecho. De hablar que la Defensoría vaya ahí que control. Pero eso sería llegar a control de precios o algo. Aquí la única forma de que los precios sean bajos es poniendo producto en el mercado, poniendo los tomates suficientes, la zanahoria, la cebolla en el mercado. Sí, don Ronald, pero es que nos han convertido en un país exportador. Eso no es, y no estoy defendiendo al gobierno, entonces hay que ir a eso. Esa es la raíz del problema. Sí, hay que ayudarle a nuestros agricultores. Correcto, pero aquí estamos comprándole a México lo que estamos repartiendo, Guatemala. por ejemplo, a Guatemala. Sí, pero es que somos un país exportador. Hay que comprar importador. Hay que comprarle a los nuestros. No dan abasto las producciones nacionales, no dan abasto. El plan, no es cierto. A mí sí me gusta bastante. No, ese es el discurso del gobierno, pero eso no es verdad. Bueno, yo creo que sí son las cifras que da incluso por las cifras lo digo. Que nosotros somos más importadores, casi en un 70-80% del producto que se consume en canasta básica, y eso es una realidad que no viene a ser desde el 2019. Esperamos que las autoridades correspondientes, en este caso la Defensoría del Consumidor, pueda, digamos, atacar fundamentalmente ese tema, porque de lo hay que darle las armas. Ernesto, mi experiencia con la Defensoría del Consumidor es que no puede hacer nada. Sí, no mi experiencia personal. Por eso hay que darle las armas. Que no, sí. Exacto, y el problema está en la ley. Por eso, la ley, hay que reforzar la ley. Ahora exacto, hay que reformarla. Sí. Ahora bien, en el oriente del país hay preocupación por el aumento del salario mínimo. Los empresarios que no están viendo que van a ser beneficiados con eso, están hablando, escucha bien. Bueno, pero también el gobierno ha hablado de un fideicomiso que va a venir a paliar un poco el problema. Pero no es para todos, no es para todos. Un fideicomiso que lo van a sacar del Fondo de la Nación, que tiene un déficit y hay una de 1.300 millones que no lo pueden conseguir afuera. Son 100 millones anunciados que van a usar para el apalancamiento del salario mínimo. Y hay que decirlo, eso se va a pagar en septiembre, ese primer apalancamiento. O sea, en agosto, que entre en vigencia, quien lo va a tener que cubrir es la empresa. Para mientras puede certificar que lo pagó. 58 minutos, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que nos hayan acompañado como siempre. Tania, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias. Gracias, Ernesto, saludos a todos. Don Ronald Umaña, gracias también por Ernesto. Análisis muy acertados de la realidad. Gracias, Marvin, también a ti. Gracias también a ti, Julio. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos, que nos han sintonizado desde lo más profundo de nuestro ser, nuestro agradecimiento por ese voto de confianza que le dan al trabajo periodístico de Grupo Megavisión, el cual busca, a través de este programa de opinión y análisis, recrear, desde luego, sus puntos de vista para que pueda construir usted y formar su propio criterio
y por supuesto fortalecer su pensamiento crítico. Recuerde, es un programa que no busca atacar ni defender a nadie, buscamos plantearle a usted los diferentes escenarios para que usted construya su propia lectura de la realidad del país. Por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.